Siempre creí que mi vida era perfecta. No tenía lujos, pero tampoco los necesitaba. Mi hogar era un refugio de tranquilidad, mi matrimonio una muestra de estabilidad, y mi esposo el hombre con quien imaginaba envejecer. Pero la vida, y quizá Dios, tienen formas crueles de mostrar la verdad oculta, tras la mentira que nos contamos a nosotros mismos. Todo comenzó con una simple revisión médica, una de esas citas rutinarias que uno asume sin importancia. No tenía síntomas, no había signos de alerta, solo un chequeo más. Pero entonces, las palabras del médico me golpearon con una frialdad implacable. Cáncer de mama. En un instante, mi mundo se tambaleó. Las paredes de mi vida ordenada comenzaron a resquebrajarse, y todo lo que conocía se volvió incierto. Recuerdo haber salido de aquella consulta sintiéndome fuera de mi propio cuerpo, como si todo lo que me rodeaba se hubiese convertido en un escenario borroso. Pero dentro del torbellino de miedo y desesperación, encontré un ancla, mi esposo. Pensé que, pase lo que pase, él estaría a mi lado, sosteniéndome, animándome, asegurándome de que todo estaría bien. Nunca imaginé que la enfermedad solo sería el comienzo de mi infierno. La primera vez que noté que algo iba mal fue en la ducha. Me pasé la mano por el cabello y una gran cantidad de hebras se deslizaron entre mis dedos, cayendo al suelo enredadas como hilos sueltos de una vida que se desmoronaba. Me quedé ahí, observando el agua arrastrarlas por el desagüe, sintiendo cómo una parte de mí se iba junto con ellas. Los días se volvieron una rutina de agotamiento. Las quimioterapias drenaban mi energía, hasta el punto en que levantarme de la cama era un desafío monumental. Mi piel, antes vibrante, se tornó opaca. Mis mejillas se hundieron, mis labios perdieron su color. Me miraba en el espejo y apenas me reconocía. Era una sombra de lo que alguna vez fui, un reflejo pálido y marchito de la mujer que solía ser. Mi hogar, siempre un santuario de orden y limpieza, empezó a reflejar mi decadencia. El polvo se acumulaba en los muebles, la ropa se apilaba en rincones olvidados, los platos en el fregadero parecían multiplicarse por sí solos. Antes, mi mayor preocupación era que todo estuviera en su sitio. Ahora el desorden se convirtió en un recordatorio constante de mi fragilidad. Fue entonces cuando él hizo la sugerencia. Una tarde, después de volver del trabajo, se sentó en la orilla de la cama y con un tono que intentaba ser comprensivo, pero que en el fondo escondía una impaciencia, me dijo: «Cariño, creo que necesitamos ayuda con la casa. No quiero que te desgastes con cosas que pueden resolverse fácilmente. Podríamos contratar a alguien para la limpieza». Sentía una punzada de incomodidad. Durante años me había ocupado de cada rincón de nuestro hogar sin ayuda. Y ahora, por primera vez, alguien más estaría en ese espacio que yo había construido con tanto esmero. Al principio me negué. No quería aceptar que ya no podía con algo que antes era tan natural para mí. Pero la realidad era cruel. Cada día me sentía más débil, mis fuerzas flaqueaban y las tareas del hogar se convertían en obstáculos imposibles de sortear. Finalmente, resignada y agotada, cedí. «Está bien», murmuré, «pero que sea alguien discreto». No imaginaba entonces que esa decisión sería el inicio del verdadero desmoronamiento de mi vida. Pocos días después, él llegó con la mujer que sería la nueva empleada doméstica. Era joven, de piel morena y cabello negro que le caía como una cortina de seda hasta la cintura. Su rostro era delicado, con unos ojos oscuros que parecían observarlo todo, con una mezcla de timidez e inteligencia. Vestía con sencillez, pero con una belleza natural que no pasaba desapercibida. Cuando la vi, sentí una extraña sensación en el pecho. No eran celos,
al menos no al principio, sino una intuición, un pensamiento de que algo no encajaba. Pero me convencí a mí misma de que eran imaginaciones mías, de que era absurdo sentirme así cuando todo lo que quería era ayuda. Ella comenzó a trabajar de inmediato. Limpiaba con esmero, sin quejarse, sin hacer ruido. Era eficiente, rápida, y por un tiempo pareció que su presencia aliviaba parte de la carga que llevaba sobre mis hombros. Pero pronto empecé a notar pequeños cambios en él. Dejaba escapar sonrisas cuando ella pasaba cerca. Su mirada se demoraba en su figura más de lo necesario. Pequeños gestos que en otro momento habrían sido insignificantes, pero que ahora, en mi vulnerabilidad, me resultaban como dagas clavadas en el corazón. Yo quería creer que eran ideas mías, que mi enfermedad me hacía ver cosas donde no las sabía, pero con cada día que pasaba, la duda se volvió más fuerte, y el miedo a perder lo poco que me quedaba de estabilidad comenzó a acecharme. No sabía entonces que ese miedo estaba justificado, que el verdadero dolor, el verdadero desmoronamiento, apenas estaba comenzando. Desde el primer momento en que la vi, supe que algo no estaba bien. No puedo explicar exactamente por qué. Su belleza natural resaltaba de una forma que me incomodaba, aunque intenté ignorarlo. Me convencí a mí misma de que estaba siendo irracional, de que solo era una trabajadora más en la casa. Después de todo, yo misma había aceptado que ya no podía encargarme de todo. Al principio intenté verla con buenos ojos. Era eficiente, limpia y callada. La casa que había empezado a reflejar mi debilidad volvió a lucir impecable. Sin embargo, con el paso de los días, una sensación amarga empezó a crecer en mi interior. No tenía pruebas, pero algo no me cuadraba. Mi esposo comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio no era nada evidente, solo pequeños gestos que cualquiera habría pasado por alto. Pero yo no. No cuando llevaba años conociendo cada detalle de su comportamiento. Su sonrisa, antes reservada solo para mí, aparecía con demasiada frecuencia en su presencia. Intenté acallar mis pensamientos. Me repetí que era mi inseguridad hablando, que estaba dejando que la enfermedad y la debilidad me volvieran paranoica, pero mi instinto no me dejaba en paz. Una tarde, mientras descansaba después de mi quimioterapia, escuché risas provenientes de la cocina. Me levanté con dificultad y caminé hasta la puerta. Allí estaban, compartiendo un momento que parecía demasiado íntimo para dos personas que supuestamente solo tenían una relación laboral. Mi esposo se inclinaba levemente hacia ella, su mirada fija en sus labios, mientras ella reía suavemente. Sentí un nudo en la garganta. Me aferré al marco de la puerta para no derrumbarme. No dije nada. Me obligué a volver a mi habitación, como si no hubiera visto nada. Pero mi mente no dejó de repetir esa escena, una y otra vez. Con el paso de los días, mi sospecha se transformó en certeza. Lo vi en cada gesto, en cada palabra. Empezó a pasar más tiempo en casa, algo que antes nunca hacía. Y cuando ella estaba cerca, había una tensión en el aire, una especie de electricidad que solo yo parecía notar. Recuerdo con claridad el día en que me di cuenta de que no eran solo imaginaciones mías. Entré a la sala y los encontré demasiado cerca. No estaban haciendo nada indebido, pero la forma en que él inclinaba la cabeza, el brillo en sus ojos, la risa suave de ella. No hacía falta ser un genio para entender lo que estaba ocurriendo. Esa noche no pude dormir. Miré a mi esposo mientras descansaba a mi lado y sentí una mezcla de rabia y tristeza. Me dolía en lo más profundo del alma, no solo por la traición en sí, porque yo aún quería creer en él,
aunque quería confiar en que el hombre con el que había compartido tantos años no me haría algo así. Pero la verdad estaba justo frente a mí, y lo sabía. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? El día había sido largo. La quimioterapia me dejó agotada, con el cuerpo pesado y el alma herida. Apenas podía mantenerme en pie cuando llegué a casa, deseando nada más que recostarme en mi cama y olvidar por un momento el dolor, la debilidad, la enfermedad que lentamente consumía mi vida. No esperaba encontrarme con otra clase de enfermedad, una peor, una que destruiría lo que quedaba de mi corazón. Todo estaba en un silencio inquietante, demasiado silencio. Caminé con pasos torpes hasta la escalera y subí, apoyándome en la barandilla para no perder el equilibrio. Al llegar al pasillo, escuché algo, un sonido apenas perceptible, pero que me hizo detenerme. Era un gemido, un jadeo contenido, el ruido de la piel chocando contra la piel. Mi corazón se aceleró, pero no quise creerlo. No podía ser lo que imaginaba. No él. No después de todo lo que habíamos pasado juntos. Con cada paso hacia la habitación, mis piernas temblaban más. La puerta estaba entreabierta. Desde allí podía ver el reflejo del espejo del tocador. Y en ese reflejo, vi la imagen que me quebró para siempre. Mi esposo, el hombre con el que compartí mi vida, con el que soñé envejecer, estaba en nuestra cama. Y no estaba solo, estaba con ella, con la joven de cabello negro y piel morena que yo misma había aceptado en nuestra casa. Estaban entregados, su piel mezclándose, sus cuerpos enredados en la traición. Los gemidos de placer que emitía ella eran como puñaladas en mi pecho, cada uno clavándose más profundo, desgarrándome el alma. No pude moverme. No pude respirar. Solo me quedé allí, viendo con los ojos desorbitados, mientras mi mundo se rompía en 1000 pedazos. ¡Qué estúpida había sido! ¡Qué ingenua! Pensé que el amor era suficiente, que el compromiso y los años compartidos pesaban más que la carne joven y fresca. Me equivoqué. No sé cuánto tiempo pasó hasta que encontré mi voz. No sé cómo logré articular palabra, con el nudo de dolor que se formó en la garganta. Pero cuando lo hice, mi grito fue desgarrador. ¿Qué estás haciendo? Se sobresaltaron, como si no hubieran estado conscientes de lo que hacían hasta ese preciso instante. Él se apartó rápidamente, buscando algo con que cubrirse, mientras ella se encogía, abrazándose el cuerpo desnudo. Me miraron con horror, como si la víctima de la situación fueran ellos y no yo, como si yo fuera la intrusa. Mi esposo abrió la boca, titubeando. Traté de encontrar en su rostro alguna señal de remordimiento, de vergüenza. No había nada de eso, solo justificación. Hace meses que no tenemos intimidad, dijo su voz tranquila, como si lo que acababa de hacer tuviera alguna explicación lógica. Ella me tentó, y yo solo soy un hombre. La sangre me heló en las venas. Un hombre que no podía controlarse, que se creía con derecho a buscar consuelo en los brazos de otra porque su esposa estaba enferma, porque su esposa no podía cumplir con sus deberes. La rabia me hizo olvidar mi dolor, mi fatiga. Un fuego recorrió las venas. Grité que se fueran, que los dos se fueran de mi casa. Ella me miró asustada, buscando apoyo en él, pero él no se movió. No dijo nada. Tal vez pensó que podría calmarme con palabras dulces, con excusas, pero ya no había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer. Me temblaban las manos, el pecho subía y bajaba con dificultad. Sentía que me desmayaría, pero me negué a caer. Se vistieron rápidamente y se marcharon. Yo me quedé allí, en medio de la habitación, que alguna vez había sido mi refugio,
mi hogar. Ahora era solo un sitio frío, manchado por la traición. Me dejé caer en la cama, sintiendo el olor de ambos en las sábanas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Mi vida había sido una mentira, y yo había sido la mayor ilusa de todas. No había pasado mucho tiempo desde aquel día en que los descubrí en mi propia cama, pero cada minuto transcurrido me pesaba como una eternidad. Me encerré en la casa intentando recomponerme, tratando de asimilar el engaño y la traición. Me repetía que debía ser fuerte, que no podía dejarme consumir por el dolor, pero no era fácil, nada lo era. Entonces llegó él, mi esposo, con su rostro de falsa compasión, sentado en la sala, fingiendo una tristeza que no le pertenecía. Lo supe desde que lo vi, venía a pedir algo, y así fue. «Quiero el divorcio», dijo sin rodeos. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones, como si una soga invisible me apretara el cuello. Sabía que ese momento llegaría, pero oírlo de sus labios me hizo tambalear. Aún así me mantuve firme. No le daría la satisfacción de verme derrumbada frente a él. «Adelante», respondí con la voz más serena que pude reunir. Sus ojos se abrieron un poco, sorprendido por mi reacción. Quizá esperaba gritos, llantos y ruegos, pero yo ya no le daría nada. No me quedaba nada para darle. Los días pasaron, y poco a poco, la noticia del divorcio se esparció por el vecindario. Algunas amigas y conocidas me visitaron. Trataban de consolarme con palabras vacías, diciendo que todo pasa por algo, que la vida me tenía preparado algo mejor. Pero entonces, una de ellas, sin poder contenerse, soltó la bomba que terminaría de destrozarme. «No quería decírtelo así, pero es mejor que lo sepas de una vez. Ellos van a tener un bebé». No supe cuánto tiempo me quedé en silencio. Sentí un nudo en la garganta, un dolor punzante en el pecho. Las palabras de mi amiga rebotaban en mi mente una y otra vez, como un eco cruel y burlón. Mi esposo y ella, la joven que destrozó mi hogar, iban a tener un hijo. El sueño que yo nunca pude cumplir, la bendición que tanto había anhelado y que me fue negada. Él, el hombre que había jurado amarme y estar a mi lado en la salud y la enfermedad, ahora tenía lo que yo había deseado durante años, y lo tendría con ella. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. La tristeza y la desolación se convirtieron en algo más oscuro, más profundo. Me llené de amargura, de odio, de rencor. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Acaso no había sido una esposa fiel y devota? ¿No había soportado en silencio cada desplante, cada desinterés? ¿No había cuidado de él, entregado mi vida a nuestro matrimonio? No podía soportar la injusticia. Sentía que me consumía la rabia. Cada día, cada noche, me atormentaba con la imagen de ellos juntos, de su felicidad, de su futuro construido sobre mi desgracia. Él había destruido mi vida, y ahora era recompensado con una nueva. No lo podía permitir. Fue en ese momento que tomé una decisión, una que cambiaría todo, una que me llevaría por un camino sin retorno. Si Dios no hacía justicia, entonces yo encontraría otra forma de hacerla. El odio me consumía. Mi enfermedad me había dejado sin fuerzas, pero el rencor me dio un propósito. Sentía que me había quedado sin vida, que la vida me había arrebatado todo lo que alguna vez amé y por lo que luché. Mi matrimonio, mi dignidad, mi salud, todo se desmoronó ante mis ojos, y no podía hacer nada para detenerlo. Fue entonces cuando comprendí que la justicia divina no llegaría. Dios, si es que de verdad existía, había decidido ignorar mis ruegos y lágrimas. Y si Dios no iba a hacer justicia,
yo misma me encargaría de ejecutarla. No me quedaría de brazos cruzados, viendo cómo esos dos vivían felices, mientras yo agonizaba en la soledad de mi casa vacía. Así que tomé una decisión. Buscaría ayuda en el único lugar donde podía encontrar respuestas: la brujería. Una amiga de mi infancia, que siempre hablaba en susurros sobre cosas prohibidas, fue quien me llevó con la mujer que podía darme lo que quería. La bruja vivía en una casa apartada, rodeada de maleza y escombros, como si la misma naturaleza se encargara de alejar a los curiosos. Apenas crucé la puerta, supe que no había marcha atrás. La bruja era una mujer de mirada penetrante y voz ronca. Sus ojos parecían atravesarme, como si pudiera ver dentro de mi alma y leer cada pensamiento oscuro que pasaba por mi mente. «Vienes buscando justicia», dijo antes de que pudiera articular palabra. «No, vienes buscando venganza». No le respondí. No necesitaba hacerlo. Sabía por qué estaba allí, y también sabía que yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Me pidió que me sentara frente a ella, y comenzó a preparar un té con hojas secas. El aroma era fuerte, casi intoxicante. Mientras bebía el líquido amargo, ella esparcía cenizas sobre la mesa, murmurando palabras en un idioma que no entendía. «Tu dolor ha sido escuchado», dijo al fin, levantando la vista hacia mí. «Pero lo que pides tiene un precio. No basta con dinero». Mi corazón latió con fuerza. Lo sabía. Sabía que el tipo de ayuda que buscaba no era gratuita. «¿Qué quieres a cambio?», pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió. «El alma de tu enemigo, la del hijo que espera, y la tuya. Pero será cuando llegue el momento». Por un instante, la habitación pareció más oscura. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero no dudé. Ya estaba condenada de todas formas. Mi vida había sido un infierno desde que me detectaron la enfermedad, y si mi destino era arder, entonces no lo haría sola. Asentí con firmeza. «Hazlo». La bruja cerró los ojos y comenzó a recitar su hechizo, mientras yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo dentro de mí volvía a cobrar vida. La certeza de que pronto, muy pronto, mi venganza sería consumada. La bruja encendió una vela negra y murmuró palabras en un idioma que no comprendía. Me senté frente a ella, con las manos sobre mis rodillas, sintiendo la tensión en el aire. Una energía pesada que se filtraba en cada rincón de la habitación. Sabía que una vez que diese este paso, no habría vuelta atrás. Y sin embargo, en mi corazón no había dudas, solo el ardiente deseo de justicia, o de venganza. Este tipo de maldiciones no se hacen con un par de velas y un par de palabras bonitas, dijo la bruja, con una voz tan ronca como el crujir de un tronco seco. Requiere algo más, un pacto. Al principio no comprendí del todo a qué se refería. Pagué una buena suma de dinero, el último vestigio de mi matrimonio roto. Creía que esto sería suficiente, pero la bruja soltó una carcajada baja, divertida por mi ingenuidad. «El dinero es para los vivos», susurró con una sonrisa torcida. «Pero el infierno no se alimenta de oro, sino de almas». Me habló de un demonio, uno que respondería a su llamado. A cambio de mi alma, me daría lo que deseaba. No solo la ruina de mi esposo y su amante, sino también la imposibilidad de que ellos encontraran felicidad alguna. Mi exmarido perdería el deseo, sería un hombre roto, impotente, incapaz de sentir pasión por nadie. Ambos estarían enfermos, consumidos lentamente por un mal que ningún médico podría curar. Y lo más importante, el hijo que esperaban
nunca vería la luz del día. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no por miedo, sino por una oscura satisfacción. Lo que más me dolía en mi pecho no era haber sido traicionada, sino la injusticia de que ellos tuvieran la felicidad que a mí me fue negada. Yo había querido un hijo y nunca lo logré. No podía permitir que ellos formaran la familia que tanto había deseado. Susurré que aceptaba, con una determinación inquebrantable. La bruja asintió sin sorpresa alguna. Sabía que lo haría. Me pidió que cerrara los ojos, que repitiera las palabras que ella recitaba. Su voz se elevó gutural, espesa, invocando algo que yo no podía ver, pero sí sentir. El aire se volvió más denso. La temperatura cayó bruscamente, como si un invierno sepulcral hubiera interrumpido en la pequeña habitación. De pronto lo sentí. Era algo o alguien. No había nadie más en la habitación, pero un par de ojos invisibles me observaban. Una voz sin sonido me habló, no con palabras, sino con una intención tan oscura y clara que no hubo necesidad de explicaciones. Sabía lo que me estaba pidiendo, y sin dudarlo lo ofrecí. Mi alma. El frío se hizo insoportable por un instante. Me faltó el aire, pero luego todo terminó. Abrí los ojos, y la bruja me observaba con una sonrisa satisfecha. «Ya está hecho», dijo simplemente. Esperé sentir miedo, arrepentimiento, cualquier cosa, pero no. Lo único que me invadió fue una profunda paz, un alivio casi divino. Sabía que en ese momento la rueda de la desdicha comenzaba a girar y no habría fuerza alguna que pudiera detenerla. No tuve que esperar demasiado para ver los efectos de mi pacto. Al principio solo eran pequeños rumores, susurros de conocidos que llegaban a mis oídos por amigas y vecinas que no podían evitar el placer de esparcir chismes. «Tu ex esposo anda mal, se ve acabado», decían algunas. «La muchacha esa, la Chacha, parece un espectro de lo delgada y pálida que está», contaban otras. Yo solo sonreía, contenida, sintiendo una satisfacción ardiente en mi pecho. La bruja había cumplido su promesa. La maldición estaba en marcha, devorándolos poco a poco. Primero fue él, mi ex esposo, que siempre se jactó de buena salud y vitalidad, comenzó a deteriorarse. Alguien me contó que había ido al médico varias veces, que su rostro estaba demacrado y su piel opaca. No importaba cuánto comiera o cuánto descansara, su cuerpo se consumía. Pero lo mejor de todo fue cuando supe que algo más le pasaba, algo que lo avergonzaba profundamente. «Dicen que ya no puede hacer, ya sabes, con ella», me susurró una amiga, con una sonrisa maliciosa. Sentí un placer oscuro recorriéndome el cuerpo. El hombre que me traicionó, el que osó preferir a otra sobre mí, ahora estaba condenado a la impotencia. Ni con ella ni con nadie, sería su castigo eterno. Luego fue la Chacha, aquella jovencita de pelo largo y sonrisa dulce que había robado lo que quedaba de mi felicidad. También empezó a marchitarse. Si antes la gente la miraba con admiración, ahora lo hacían con lástima. Se veía enferma, apagada, como si algo le estuviera drenando la vida poco a poco. Nadie sabía qué tenía, pero todos notaban su deterioro. Al verla en la calle, noté su delgadez extrema, las ojeras profundas en su rostro y el andar fatigado. El castigo del demonio la estaba alcanzando, justo como deseé. Pero la verdadera confirmación de que el pacto había surtido efecto llegó unas semanas después. La noticia corrió rápido por el barrio. Ella había perdido al bebé. No sé qué pasó, todo iba bien, pero una noche comenzó con dolores, y bueno, no lograron salvarlo.
comentó una de las mujeres del vecindario, con un dejo de falsa compasión en la voz. Me fui a mi casa y me encerré en la habitación. Y allí en la oscuridad, reí. Reí con una mezcla de alivio y venganza, con una satisfacción que ningún remedio había podido darme. No podía ser madre, Dios me había negado ese derecho, pero tampoco iba a permitir que esa mujer hubiera traído al mundo a un hijo fruto de la traición. Ahora su dolor era tan profundo como el mío. La culpa nunca se asomó en mi corazón. Al contrario, sentía que por fin se había hecho justicia. Durante meses fui humillada, abandonada, la enferma que nadie quería. Pero ahora ellos eran los que sufrían, los que se retorcían en su propia miseria. La gente seguía hablando, y cada palabra era un dulce eco en mis oídos. Mi ex esposo ya no era el hombre seguro de sí mismo, que un día creyó poder desecharme como si fuera basura. Ahora era un despojo, un hombre que envejecía décadas en cuestión de meses. Y la Chacha, esa jovencita que me miró con lástima el día en que la descubrí en mi cama, ahora era la que vivía en un infierno de enfermedad y tristeza. Me senté frente al espejo, observé mi reflejo y me permití sonreír. Ya no tenía el cabello largo ni la piel radiante. Mi cuerpo seguía débil por la enfermedad, pero mi espíritu estaba aún más fuerte que nunca. Ellos creyeron que podían arrebatarme la dignidad. Creyeron que yo sería la que terminaría en la ruina, llorando por su felicidad. Pero se equivocaron. Fui yo quien dictó su destino. Fui yo quien se aseguró de que nunca conocieran la paz. Aún no había terminado. El demonio aún quería su parte del trato. Y pronto, muy pronto, yo misma pagaría mi precio. A veces, cuando la noche cae y todo queda en silencio, me permito pensar en lo que he hecho. Me miro en el espejo y veo una mujer consumida por la enfermedad, pero con los ojos llenos de una satisfacción oscura. No soy la misma que antes. Aquella mujer que creía en el amor, en la lealtad, en los votos matrimoniales. Ella murió el día en que encontré a mi esposo, revolcándose con esa cualquiera en nuestra cama. La mujer que ahora me observa desde el espejo es alguien diferente. Alguien que ha probado el sabor de la venganza y no se arrepiente. La noticia de la pérdida del bebé llegó rápido. Una vecina, de esas que viven para contar lo que no les corresponde, se acercó con una expresión de falsa compasión para compartir el chisme. Pobre muchachita, dijo, perdió a su criatura. Dicen que fue una complicación inexplicable, que los doctores no entienden cómo pasó. Yo asentí con un gesto de luto fingido, pero por dentro reía. La maldición había cobrado su primera víctima. Mi ex esposo también iba en caída libre. Ya no era el hombre robusto y confiado que me despreció cuando más lo necesitaba. Ahora era una sombra de sí mismo, encorvado y con la piel marchita. Los rumores decían que había perdido el deseo, que no podía tocar a su amante sin sentir un asco irracional. Otras versiones contaban que en las noches despertaba gritando, viendo cosas que no estaban allí. Pero la vida no es generosa con los que juegan con fuerzas oscuras. Mi enfermedad no se detuvo. No esperé que lo hiciera. Desde el inicio supe que la brujería no era un milagro, sino un equilibrio. Un precio que se paga sin descuentos. Mi cuerpo sigue debilitándose. Mi piel se adhiere a los huesos y mis noches están plagadas de sueños inquietantes. A veces siento que alguien me observa desde la esquina de la habitación. Una sombra inmóvil con ojos incandescentes. No me habla, no me toca, solo espera. Lo sé porque lo siento dentro de mí, anclado a mi alma, recordándome el pacto que sellé con mi propio odio. Pero no tengo miedo. Si estoy condenada al infierno, no me importa, no iré sola. Algún día mi esposa y su amante
me acompañarán en la oscuridad eterna. Y cuando llegue ese momento, los recibiré con una sonrisa.